Aunque estemos muy lejos, en lo más profundo del alma siempre te recordamos, tierra querida, al son de guitarras y mandolinas. Quiero vincular ese disco, esa obra, porque originariamente no era un disco, era una obra pobre, es vinculada a la que hemos escuchado la otra vez, la anterior vez, o sea, la scoperta di Colombo, que es su hermana rica. Entonces, pero en verdad, ese hermanito pobre que nació como un cassette, no lo estoy abriendo porque aquí tengo el cassette, el hermano residente, que es cómo nació esta obra, como una carta al residente en forma de cassette. Y adentro la sangre, ¿no? Como si fuera un ser vivo, ¿no? Y claro, el otro nació como CD porque se tenían los recursos, la producción. Este nació como un cassette porque y fue producido por peruanos, músicos peruanos en Italia, que hicieron el esfuerzo, el sacrificio de producirlo. Fue la primera vez en mi vida que cuando terminó de grabarse esta obra que yo me dije, Felice, tu vida tiene sentido, ¿no? Ahora, también podrías morir. Y son pocas las veces que en mi vida que sentí eso, ¿no? Con Hermano Residente fue una. Y casualmente todo eso sucedió de pura casualidad, casualidades del destino, ¿no? Mi hermano Giovanni, que no sabía nada de música andina, solo sabía que nosotros nos ocupábamos de ello, encontró a Carlos Sánchez en un bus y decidió eh, Hablar. hablarle y contarle que tenía hermanos que se ocupaban de música andina. Y después ese mismo día, ¿no? Sí. ¿Verdad? Él estaba ¿Verdad, Carlos? él estaba con un charango Sí, en la mochila y por Exacto. eso que lo reconoció. no, lo vio Claro. que era Era. peruano y que estaba Claro. con el charango, entonces Exacto. ahí cuando se presentó y de ahí nació todo prácticamente. Sí, porque él se presentó a la puerta de mi casa y yo pensé, pero ese Giovanni que se cree que yo, cualquier peruano aquí, tengo que conocerlo, ¿no? Acogerlo, pero después en realidad No, nació una gran amistad no, con yo no creo que Carlos. lo pensaste. Bueno, No, fue una sorpresa, porque llegó Giovanni con Carlos, sí, sí, pero sí. simplemente nos quedamos sorprendidos. Nosotros normalmente teníamos ¿Quién relaciones con músicos, ¿no? Músicos latinos. es? El Carlos no era un músico, era un simple inmigrante, un simple inmigrado. Ujú. Pero en realidad sí Sí, tenía... inmigrante, así como Ah, sale en la... así mismo, claro. Así, recién llegado de Bolivia a Argentina, por decirlo. No, Perú. Así, no, por decir, ¿no? Como son No, argentinos también. lo maravilloso de esta obra, para terminar también esta introducción, es que es una pieza única en la discografía andina, porque es una ópera bufa. Prácticamente a través de los sonidos, a través de las canciones, cuenta una historia real, ¿no? De forma, una historia real, sí, de forma no solo irónica, pero también irónica. Buffo en italiano significa divertido, ridículo, ¿no? Pero no solo irónico, toda la paleta emocional necesaria para contar la historia. Y esa historia no fue creada a través de las canciones, al contrario, esa historia es una historia real que fue transcrita en Mm, una novela a mm, partir de los cuentos, de los relatos del Carlos, que había recién llegado a Italia
y por un mes y medio radicó en mi casa y me contaba todas las noches sus experiencias, ¿no? de migrante, ¿no? Primero empezó contándome su situación en Perú, después su viaje, su despedida, su búsqueda de un trabajo, su experiencia laboral en Italia, Los documentos. los documentos, la odisea de sacar los documentos, todo eso es real. Y entonces yo lo transcribí sin tener ningún Proyecto. proyecto, ¿no? Simplemente lo transcribí porque me pareció, en realidad lo grabé antes y lo transcribí después. Y después con Rafael decidimos hacer un disco con eso, ¿no? Y ese disco se hizo contemporáneamente al trabajo de Colombo, contemporáneamente. Pero bueno, después podemos hablar más de todo esto. Ahora, la primera sesión de escucha es la ouverture, el proemio, ¿no? Es la presentación de la historia del residente que se presenta, ¿no? Y, y también el disco, cómo se presenta. Eso. Buenísimo, Felice. ¿Te parece podemos nombrar a quienes están aquí presentes, músicos y colegas, compañeros? Totalmente, sí, es importante en este caso. Entonces, aquí a mi derecha tengo Carlos, el cóndor migrante en El persona. famoso. Aquí tengo la Hola, Laura, buenas. que es la cantante que van a escuchar ahora. Aquí tengo Juan, que es el hermano de Carlos y que es el animador extraordinario del Wailash Palestro. Después tenemos en línea Paula Frondoni, que es la maravillosa cantante de Cervecita de Cristal, que quedó como un hito absoluto. Y Los Claude Sonic. Ferrier, que tocó muchísimos de los instrumentos del disco. Y después tenemos nuestros amigos chilenos, dos actores, Cristian Pino y Jaime Escobar. Qué emoción, qué juventud. Estábamos disfrutando aquí. Es una oportunidad también para nosotros con Carlos, con Juan, para escuchar juntos el disco de una vez, que nunca lo hicimos. Cada quien lo escuchó en su casa por su lado. De verdad emocionante. La cantada de Carlos. Increíble. Bueno, Bueno, vamos. pasaron más que casi 35 años en escuchar el disco Claro. juntos, no es nada. Nada. Exacto, jovencitos éramos. Llenos de carga, de energía, ¿no? De alegría. 35 años. 35 años, sí. Y casi 35, sí, 30 y 33 en realidad, pero bueno. El Juan decía que Rafael es un genio porque cuando escuchó esa parada de guitarra, taratataprom, taratataprom, eso son invenciones, ideas que no están en la tradición, son creación pura de Rafael, que es el compositor de los temas, de todos los temas. Eso te queríamos preguntar, Felice, ¿cuánto hay de invención, de reestructuración, de, no sé, adornos, y cuánto hay o cómo fue ese ir y venir, ¿no? Entre la tradición y Invención. y la invención, sí. Claro, esa es la pregunta de las preguntas, ¿no? En realidad, yo puedo dar una respuesta, pero me gustaría que también los otros músicos presentes dieran también una opinión, ¿no?
según yo, la base seguramente es una raíz tradicional, o sea, es la escucha repetida, 1000 veces repetidas de un tipo de repertorio, de un tipo de género musical, ¿no? Con su orgánico que ya está preestablecido y las partes de los varios instrumentos, pero al interno de todas esas, digamos, partes de las cuales se compone una música, por ejemplo, el Guaylas de San Mateo, hubo creación, hubo invención, así sea en la guitarra, como en el acordeón, como en las mandolinas. Siempre le pusimos toques también distintos, tratando de eh, adornar, ¿no? Justamente, de no hacer que sea una pieza similar a 1000 otras, sino que tenga también sus toques distintivos, ¿no? Y lo mismo puedo decir también de la creación de la letra. Aparte el hecho que la letra habla de la novela, justamente, entonces presenta el residente, obviamente respeta los cánones poéticos del huayno, pero al mismo tiempo, digamos que los empuja un poquito más allá, ¿no? O sea, un huayno normalmente no habla, por ejemplo, de argumentos de este tipo, ¿no? Habla, claro, habla de añoranza, habla también de amor, pero no de una situación puntual. Aquí la forzadura, ¿se dice forzadura? La forzadura. Forzar, ¿no? La poética Ah. consiste Sí, en forzar, que sí. el huayno describe el hermano residente tal como se presenta cuando camina por las calles, etcétera, ¿no? Esas son imágenes que son símbolos, pero que no le pertenecen a la tradición poética del huayno. Son invención pura también, ¿no? Los efectos también de los materiales, Exacto. los efectos se escucha el martillo, se escucha lo que se corta las maderas, Después. Eso después, ah, pero sí, sí, tiene razón, Juan. efectos, ¿no? También el mencionar muy puntualmente, por ejemplo, los trabajos que hace el residente, o sea, una serie de detalles muy concretos, ¿no? Tienen una carga poética muy fuerte, ¿no? Porque se trata también de documentar lo que es la vida de un peruano aquí en Italia, ¿no? O lo que era en ese entonces, pero hoy por hoy no ha todavía cambiado muchísimo, ¿no? Sigue Eh, dura. Obviamente sí, los que vinieron antes ya se acomodaron, pero los que vienen ahora igual están con los viejitos, están... sí, no, no ha cambiado, no ha cambiado, Exacto, sí. ¿verdad? Estamos hablando de la vivencia en sí, ¿no? Lo que uno tiene que luchar y surgir más que todo, ¿no? Exacto. Es una lucha constante, o sea, ellos llegan que son los últimos y de ahí empiezan a luchar y alcanzan. Y Sería eso, interesante hacer una parte más superior en la que trate de las conclusiones a las que hemos llegado de nuestro viaje, ¿no? Eso Que hemos también. sacado ahora, sí, ¿qué hacemos? Ya llegamos, encontramos trabajo, tenemos documentos y ¿qué más? Claro, Regresar a su patria, ya eres italiano, o tus hijos son italianos, digamos que es Han material crecido para acá. hacer más trabajo, ¿no? ¿verdad? Sí, el punto es que cuando uno se plantea un sueño casi imposible, ¿no? Y lucha por muchos años para lograrlo y finalmente lo logra, después queda como un vacío, ¿no? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Y ahora qué? ¿No? Ahora me regreso a mi Cla- patria. Claro, ahora después de Eh, todo eso. como que no llegaste a encajar con la nueva cultura o ves algunas cosas, algunos valores que no coinciden con los tuyos, mejor me regreso, porque hay ese dilema, ¿no? Después de haber vivido tanto, ese dilema que es, ¿soy exitoso, no soy exitoso? ¿O me divorcié?
o mis hijos ya se volvieron italianos, o bueno, en mi caso, por ejemplo, ya se van a casar con mujeres italianas, o sea que la peruanidad hasta acá nomás llega, la siguiente ya va a ser mitad peruana, mitad italiana, y la que venga después ya será pura italiana, o sea, Exactamente. ¿y dónde está el contributo? ¿Será que la colonia tendría que ser más grande o tener institucionalizarse, hacerse, digamos, una institución que haga cultura peruana? Digamos, ahorita todavía somos dispersos, o será una fase, ¿no?, que nos toca vivir como los italianos en Estados Unidos, que ahora la presencia es más fuerte. Los primeros eran los furgos, los desocupados, y después ya la Pelosi, que es presidenta del Senado, y digamos, en una de esas fases estaremos nosotros, ¿no? Pero por lo pronto mi mamá dice, no, ya me regreso, ya me regreso. Yo también creo que me voy a regresar, porque ya viene la cuestión de los valores, ¿no?, que es más importante. Y es material, creo, para seguir haciendo música. Seguramente. Hermano Residente 2. Laura, Dos. ¿tú quieres decir algo con respecto a la pregunta de... Sí, algo muy, muy sintético, que es un matrimonio, un matrimonio cultural, bueno, entre la cultura que hemos tanto amado y nuestra sensibilidad, nuestra cultura, ¿no? Hemos utilizado todos nuestros recursos culturales para poder apreciar y expresar a lo máximo nuestro amor para esta música. Y lo que nació es el fruto, bueno, es ese disco como todo, es el hijo de este matrimonio. Este es el hijo del matrimonio. El hijo. Un No, poco. quería decir que justamente, retomando lo que muy justamente decía Carlos, ¿no? La reflexión sobre ¿y ahora qué? Ahora nos volvemos al Perú, o ahora nos volvemos presidente de la República en Italia, o qué, ¿no? Y las nuevas generaciones, ¿qué? ¿Se volverán italianos? Un poquito morenitos, pero italianos. Ese es el tema, Que el fenómeno continúa. claro, que justamente ese estupidísimo cassette ya lo estaba resolviendo con larguísima anticipación, ¿no? O sea, en cualquier cosa tú te propongas, o sea, siempre la brújula va a ser Hermano Residente, porque aquí está la identidad, y la identidad no es algo que se puede cambiar. Se llama punto de referencia. Exacto. De ahí parte y queda. Antes No y es que después parte, de sino queda. Porque este cassette mantiene una cultura que, como ahora ustedes están en una comunicación tan moderna, entonces se necesita de algo para poder mantener la cultura de cada uno de nosotros, la cultura argentina, la cultura peruana. Entonces, este es un punto de referencia en el cual tenemos que girar en torno a esto nosotros los residentes, los hermanos residentes o los que hemos emigrado. Si nosotros giramos en torno a este o alrededor de este cassette, entonces no perderemos nuestra identidad, o perderemos o trataremos como dice la película, el último de los mohicanos, trataremos de ser el último de los incas. Exacto. Que estaremos dentro de esta sangre. Sí, imagínense, quiero decir algo importante. Yo que fui digamos, el promotor de esta operación, ¿no? Y también el que escribió las letras, idealmente
imaginaba que mi público, mis interlocutores eran los peruanos que llegaban a Italia. En cambio, no. En ningún peruano de entonces dio pelota a este trabajo. No, no resultó para nada, no lo compraron, porque ellos ya habían decidido al venir que hubieran hecho borrón y cuenta nueva con toda su cultura. Y lo único que querían era aprender a hablar italiano, a vestir italiano, a ser como italianos. Y a casarse con un Y a italiano. casarse con un italiano. Entonces, esto para ellos los llevaba atrás, ¿no? Los devolvía a sí, a su casa, a su mala suerte de haber nacido en Perú, ¿no? Por Sí, decir. profundizando es que la mayoría de la migración es limeña, de la capital. Y creo que como toda capital son más internacionales y adoran lo extranjero. Y pienso que ese fenómeno se da en todas las capitales de Sudamérica, que mejor los Estados Unidos, el extranjero, Europa. Y la migración limeña tiene Sí, sí. eso en su cabeza. Mentalidad. Y lo andino es, sí, bueno, en un momento de nostalgia, por ahí que escuchan un huayno, pero no es que sea Pero su hasta ahí nomás, su ¿no? fuente de alimentación, no, su fuente de alimentación es más de la salsa, las cumbias, el rock, eso. Y acá es más fácil que se plieguen a la cultura de acá, pero hay una migración andina que es menos, que es más arraigada y conserva. Por ejemplo, yo soy un caso raro porque yo a pesar de ser de Lima, siempre me ha gustado lo andino y ha sido una bella coincidencia haber conocido a los hermanos Clemente. Así en el Sí, sitio de los Andes. lo que decía Juan de girar alrededor de esto es lo que va a pasar, es lo que pasa, porque justamente la primera generación se aleja, la segunda ya empieza a preguntarse, pero yo, ¿quién soy? Y entonces ahí entra en el baile el promemoria, ¿no? El memorándum, que es el título de la segunda parte que vamos a escuchar ahora, memorándum, ¿no? El memorándum del residente. Si hubiera mecanismos para difundirlo a nivel así, a nivel alto, así como las músicas así modernas, ¿no? Seguramente todos los peruanos estuviéramos más, pero eso, digamos, se mueve de un modo muy... No, claro, pero si era un producto de éxito, obviamente, un producto comercial, obviamente ellos hubieran seguido la tropa, ¿no? Claro. Pero no, la cultura verdadera nunca se vende bien. Pero en ese periodo, en ese periodo que se hizo este cassette, éramos, en comparación de ahora, éramos pocos. Ahora somos tantos y a su vez, como que hemos venido tantos, también hay tantos inmigrantes de los Andes. Claro, Entonces, se sabe que la publicidad es una parte importante, ¿no? Como la comunicación, en este caso, para poder difundir, porque estamos hablando ya de difusión. Si tú no difundes, entonces no existes. Y si no existes, entonces es inútil querer llegar, ¿no? Si no hay la comunicación, si no hay la publicidad. Porque ahora inclusive están trayendo bandas del Perú, bandas de la sierra, de los Andes, de Huaylas. claro, claro. Y son gente que no sabe que existe, Bueno, No saben. no sabe que existe el trencito de los Andes, Bueno, no se hizo para no nada, saben. no se difundió, Porque seguramente si vamos a la puerta pero de esas fiestas, igualmente por algún lado llegó, porque es la razón por la cual, por ejemplo, hemos grabado Zigzag, porque justamente la persona que nos produjo el doble disco Zigzag se enamoró de Hermano Residente, es un ecuatoriano, y
se enamoró de esta música y vino, se presentó a nuestra casa y dijo, quiero un disco así para Ecuador. O sea, que igual. Es importante que lo sepan. O En sea, Ajá. Ecuador, en Ecuador, por en algún el lado norte de llegó. Ecuador, lo tienen muy, muy presente. La Laura Sí, tiene no perfectamente sabemos razón. cómo, pero llegó. Tal vez uno lo compró y 3.000 copiaron. Y O no, más que todo pasaron por la radio allá, Ah, ¿no? Y También. también. hicieron escuchar y Eso es entonces, importante, sí, Pero claro. hay sí. Ah. mucho, Mm. o sea, se copió mucho, o sea, se difundió Interesante. autónomamente, digamos, Sí. en copia. Esta obra, este disco, va a contramano un poco con las tendencias mundiales, va a contramano de los muros, va a contramano de los alambres de púa, va a contramano de los rechazos, de las leyes discriminatorias, va en contramano y tiende la mano, ¿no? Es un disco que tiende la mano, es una obra que al contrario de lo que está pasando hoy y que no es nuevo, digo, ya hace mucho tiempo que viene pasando, pero que cada vez está más acentuado. Claro, eh, Afortunadamente este disco te da un abrazo, este disco te abraza de y eso verdad. me parece muy loable. Entenderlo también en el 2025, ¿no? Frente a los muros, los alambres de púas, los escenarios electrificados y demás, discos que te abracen es muy importante tenerlos presentes. Y Y es eso, por eso que estamos aquí todos todavía, ¿ves? O sí. sea, no fue una casualidad que se dio en un momento. Somos amigos, todavía estamos unidos aquí, casi todos los protagonistas. Falta Rafael, bueno, pero aquí estamos, ¿no? Todos frente a la pantalla. Si se trata de hablar de este disco, de verdad. Y es inédito, ¿no? También digo que estemos, o que estén, digo, aquí todos y todas ustedes, es algo fascinante e inédito poder verlos ahora, después de eso, 33 años, y hablar sobre este disco. Y en este caso, creo que ya pasamos la mitad del disco en donde tuvieron todos y todas participación. Todos y todas estuvieron ahí presentes, los escuchamos. Y quería comentar algo en relación al Wailash, que me parece algo fascinante, que es que en relación o cuando hace un ratito habló Juan, a mí directamente, ¿no? Me trasladó. O sea, no, es imposible pensar gran parte de estos temas, pero también gran parte de su discografía, extrayendo las voces, extrayendo los sonidos, extrayendo el viento, las copas, los comentarios porque si extraes todo eso, hay algo que la obra pierde, ¿no? La obra es todo Totalmente. también. Es el contexto sonoro que le da, no solamente, digo, obviamente, la música principalmente, pero ustedes han planteado en todo un contexto sonoro, y para mí, en este caso, en este primer bloque, el Wildlife Palestro es evidente, ¿no? Ahí está todo condensado, ¿no? Todos los sonidos que hacen a la música también. También está dentro de la improvisación, también cuenta también ahí. La Ah, improvisación, ¿no? del último, ¿no? Al menos de parte mía, porque Rafael me dijo, haz esto, di esto, pero al final, instintivamente, yo puse Otra vez. otras palabras y el mismo añañado lo puse yo. Me salió así del momento. Te inspiraste. O sea que es más original que el original. La música te inspira. Añañao, se Sí. termina con la palabra quechua, sería ñañao, ¿no? Que creo que es, ay, en quechua sería, la traducción sería, ay, ay, me duele, ¿no? Ay, Ah, ay, ay, qué dolor, ¿no? añañao. No, es Añañao es que dolor. un dicho de los campesinos del norte del Perú, Ujú. de los chamanos. Wow. Bueno, Te- yo como cultura general sé un poco de acá, un poco de allá y en ese momento me ¿Qué son? vino. Y se ve que ha traído suerte porque hasta ahorita estamos todos conversando este grito que hiciste. sobre Sí, sí. es mundial. No, pero sí tienes razón, la idea es una idea, una fijación nuestra de la que ya hemos hablado en realidad, ¿no? Querido Pino, de
de la fonosfera de una música, ¿no? O sea, del hecho que esta música en particular surge en un marco sonoro, ¿no? Se remite constantemente a un marco sonoro. Entonces, por ejemplo, nosotros en nuestra poética como Trencito de los Andes siempre utilizamos sonidos extramusicales para, para contextualizar las historias que queremos contar, ¿no? También. Por ejemplo, has escuchado en Paragüitas, que es una suerte de I'm Singing in the Rain andino. O sea, la letra me gustaría aquí, mira. Paragüitas, paragüitas, tejido negro, paragüitas, en la quebrada con el viento y la llovizna, abriga la palomita para secarle sus alitas, calienta la palomita solo por un momento. ¿Qué me toca soportar? Paraguas, paragüitas, granizo, nevada, tendrás que aguantar. Viajerito soy, desde lejos he venido y con este mi paragüitas otra vez ya me voy. Silbando dulcemente ando bajo la lluvia, silbando y silbando, quizás me robe otra solterita. La idea era justamente de hacer un Singing in the Rain andino, pero empieza con un pututu que surge desde las bocinas de los carros. No sé si se han fijado. Entonces, es todo así, ¿no? Y los zapateos, el ruido de los pies. Nos habíamos armado unas planchas para poder grabar los zapateos. Y tantas cosas, ¿no? Que hay en Zigzag, que hay en este disco, que hay en las copertas de Colombo. Siempre están presentes y sobre todo en Indian Shadows, del cual vamos a hablar más adelante, siempre la presencia de sonidos extramusicales es muy importante y sugerente. Si hay un motivo particular por lo que tocaron el cantu y la marcha, Sí. pues, se refieren al quechua, ¿por qué no usaron otra música peruana? ¿O por qué tocaron esta música boliviana? Y después también en la parte técnica, en la grabación. Si hay alguna diferencia en cuanto a a la forma de grabar en los discos anteriores, si hubo un avance o se Ujú. hizo de otra forma. No, simplemente quisimos poner algo solemne que fuera quechua, ¿no? Y puesto que en Castellino habíamos trabajado mucho con los sicus y también con el orquestín cusqueño, y que todo el disco iba a ser de música peruana, aprovechamos para meterle un canto que tanto queríamos grabar, ¿no? Y ponernos a prueba también porque es un canto de todas maneras compuesto, o sea, es un tema creado por Rafael, ¿no? Y no, la marcha simplemente tiene un significado simbólico, la marcha de un pueblo, de una cultura, ¿no? Hacia el porvenir, etcétera, etcétera. Que compagina con el texto que hemos escuchado anteriormente, que dice al quechua migrante le dice prácticamente no te olvides, ¿no? De lo que eres, aunque te encuentres en lugares ajenos, en situaciones difíciles, porque si abandonas tu lengua, tu habla, tu cultura, te vuelves nada, ¿no? Y ahí empieza la marcha canto. La forma de grabar los sikus no hubo ningún avance particular, no. Se grabó siempre de la misma manera, o sea, un par de sikus maltas de guía con tambor y después poco a poco armando la tropa, ¿no? En esas grabaciones más antiguas, ni siquiera siku por siku, o sea, de a cuatro, pequeños grupos de sikus, ¿no? Y también quiero decir que, en cambio, la parte a la Aymara migrante no es una composición, eso es importante
destacarlo, es música tradicional. Es una pieza que hemos escuchado en Huancané, tocada por los aymaras de Huancané de entonces, que eran todos chibolos, y solo, solo el Alfonso Cañasaca era el guía, era un poquito más grande, pero todos los otros eran jovencitos. Y nos gustó tanto su forma de interpretar que alcanzamos a grabar esta versión desde su ensayo, ¿no? En el patio donde ensayaban. Y después en Roma estudiamos sobre esta versión y sacamos este tema tal cual, digamos. Yo quería añadir solamente algo respecto a lo que has dicho. Tal vez no me acuerdo bien como si fue Rafael que ya había pensado de poner el canto, pero podría ser, ¿no? También que se quiso hacer como como no, no sé cómo decirlo en español, como el pendiente del sicuri huancaneño, la versión quechua con la zampoña, o sea, con los Claro, claro. sicus, ya que se trataba del quechua migrante, del aymara migrante. Tal vez podría ser como una cuestión de, ya, poner los dos pesos iguales de los dos lados. ¿Ya? Y yo te quiero preguntar, ¿no? Porque yo no me acuerdo, ¿ya seguíamos con el 4 pistas o ya teníamos algo más sofisticado para grabar? No, no. No. Teníamos el otro, el de 8 canales, ¿te 8, ¿no? acuerdas? 8, sí, sí. Sí, sí, es también lo que me parecía, pero no estaba seguro. Pero igual no eran suficientes para No, grabar claro, instrumento por claro. instrumento. Entonces, bueno, prácticamente los sikus los hemos grabado todos, todos en manchas, en pequeñas, digamos, en pequeños grupitos. Laura, Paula también grabaron el siku. Hay que destacar también el canto de Paula en Paragüitas, que es hermosísimo. No, gracias. Es emocionante escucharlo otra vez después de tantos años. Y estaba como hecho a cantarlo, como hice. Pero con el Rafael y contigo también feliz, por supuesto, ¿no? Pero era como una fuerza trainante, ¿no? Que aunque yo no pensaba saber hacer cosas, él me ponía a hacerla y así con su confianza yo podía hacer algo. Esto. Bueno, Salía. y de verdad teníamos razón nosotros, ¿no? Porque al final salía, como puedes ver. Y todavía estamos aquí escuchándote. Sí. Gracias. Estoy muy agradecida de estar aquí hoy. Paula y Laura seguramente lo saben, pero ustedes son una gran fuerza, no sé qué palabra usaste, pero un impulso, una referencia para muchos y principalmente quizás para muchas en cuanto a lo vocal, ¿no? El trabajo vocal que han hecho es, como decía Juan, es un punto de referencia también. Digo, hay muchos puntos de referencia que uno tiene en la vida y creo que el trabajo que ustedes dos han hecho, y acá, bueno, sos protagonista en este caso con Paraguas bueno, y aparte de otros temas, eh, es espectacular también tener ahí tu visión de este disco, ¿no? En que, bueno, nada, y particularmente en alguno de estos temas que estás ahí como protagonista, ¿no? Y insisto, ustedes dos, digo, entre otras cosas, a nivel vocal, a nivel instrumental también, pero a nivel vocal, que muchas veces es como ¿no? Lo que aparece, ¿no? Lo que uno le queda, lo que canta finalmente, son un punto de referencia. Y ahí se escuchan las dos en Guaylas Palestro, las dos juntas también. Es lindo. Sí, ahí hemos cantado directamente con un solo micrófono, las dos. Mm, mm. O sea, los temas en que estábamos las dos cantábamos en el mismo momento, no separadamente como pasó después. Bueno,
Cachete con cachete. Sí. Como Una un- grande conexión en el momento. como una sola voz. Esa era la idea. Bueno, mencionar también, ya que estamos, ¿no? Las arpas del Claudio, que se escuchan, así sea en el orquestín como en el Guaylas. Fue el Claudio, los violines de Laura, Y de Claudio. y todos los instrumentos. Bueno, Rafael tocó los saxos, los clarinetes, las cosas raras las tocaba él porque él tenía facilidad con cualquier cosa que ponías en la mano, la tocaba. Pero sí, estamos participando todos también instrumentalmente. También hay que mencionar la participación de Marcelino Chuquimia, porque es la última vez que lo vamos a escuchar. En realidad, él grabó esta voz en la misma temporada de Colombo, cuando grababa también los poemas de Colombo. Y después ya no más, tristemente, pero sí dio su aporte verdaderamente Importantísimo. importante, sí. Y el texto puedo traducirlo si quieren. Es importante saber qué dice también, ¿no? Hermano, hermana Aymara, ¿quién eres? Semblante Aymara tienes, ahí está tu sangre, es verdad. Semilla Aymara, ¿hasta dónde has llegado? Arriesgas mezclarte con otras semillas. Acuérdate de tu semilla madre. Bendición Aymara, hasta el agua se te mide. Son los dolores que te llevan lejos. Acuérdate de tu raíz. Es Aporque. Donde sea puedes llegar junto con el viento, pero no puedes convertirte en otro. Dios te conoce, así como eres, desde siempre. Sabia Aymara, llora nuestra sangre. Achachila Inti, ábrete en el día. Huiracocha, Pachamama, mira a cada hijo. Semilla, vida, estirpe Aymara, mira tu casa cósmica en los 500 años. Gritemos de una vez, Ayaya, estoy vivo. Nuestra casita apareció de la nada, como una visión entre los polvos del desierto. Una linda mañana, con parientes y amigos, cargamos los palos al hombro. Los plantamos firmemente en el suelo y luego, sobre esa armazón, empezamos a levantar las 4 paredes, rellenando los espacios entre un palo y otro, con todo lo que se podía conseguir. Cañas, esteras, lona, papel diario y trapos. Las ventanas eran marcos de 4 tablas clavadas, insertados en esas compuestas paredes. Cubrimos todo biencito, con cal blanca para que pareciera verdadero muro de concreto. Un vertido de hormigón directamente en el suelo fue nuestro primer piso. El techo, siempre de tablas, servía de altillo. Alojaba nuestros pollitos y nuestros cuy. El tejado de calamina, a 2 aguas inclinadas, no dejaba pasar la llovizna húmeda y persistente del invierno limeño. Nada de agua, ni baño en casa. Pero sí, luz eléctrica. Me había conectado abusivamente al pilar más cercano. El lugar estaba bueno. En poco tiempo, muchas otras casitas aparecieron en los alrededores y decían que el nuevo plan urbanístico prevé la pavimentación del camino empinado que recorría a diario para alcanzar la carretera viable. Ay, así es como la ciudad se come al desierto. Mi casita era modesta, pero yo mismo la construí con estas manos y seguramente, con el pasar del tiempo, se hubiera vuelto más lujosa. Seguramente llevarían agua hasta allá arriba. Además, lo hubiera agrandado, tal vez sumándole un piso más. Hubiera colocado azulejos en el piso y a lo mejor, poco a poco, hubiera comprado verdaderos ladrillos.
Pero mi esposa no podía esperar. Parte, me decía, no por mí, por tus hijos. Y todavía, ¿te vas tú o me voy yo? Entonces me decidí. Junté el monto para el boleto, pagué harto por el pasaporte, el impuesto previsto para todos los peruanos que tengan que expatriarse por vía aérea y, con mis últimos ahorros, me regalé una gran despedida con arpa, cajas de cerveza y la voz maravillosa de la Flor Pileña, una cantante que radicaba a 2 cuadras de mi casa. Fue una noche memorable. El dulcísimo toque del arpa y los versos de aquellas canciones quedaron grabados en mi memoria. Y cuántas veces, ya estando aquí, recordé esas notas con tremenda añoranza, como el último regalo, el más preciado que me hizo mi país, justo cuando lo estaba abandonando. Ahora que estoy lejos y no sé si volveré, tengo la extraña sensación que las letras de aquellas canciones hablaran de mí, que aquellas estrofas anticiparan mi propio destino, esa noche mientras hundía en la cerveza mi temor y desconsuelo. A la medianoche, todo entorpecido por el alcohol, fui acompañado al aeropuerto, justo a tiempo para no perder el vuelo. Al parecer, el avión había querido esperarme. Tenía algunos minutos de retraso. Así es como partí en la oscuridad de la noche. Se apagaron poco a poco las tenues luces de la ciudad, mientras yo iba subiendo más y más, lanzado a ciegas hacia lo desconocido. Pensando en mi despedida que seguía sin mí, divisaba al arpista y a la cantante, que seguían tocando en el patio de adobe. Ese patio y esa escena se volvían cada vez más pequeños y yo me sentía contento, sabiendo que alguien seguía bailando y divirtiéndose por mí, en una de las miles de anónimas casitas de mi ciudad. In preparation for takeoff, we kindly request the passengers to fasten their seatbelts. Para el despegue se le pide a los señores pasajeros ajustar sus cinturones. Claro, esa es, digamos, la verdadera propuesta de esta noche, ¿no? De este encuentro. O sea, hacer ver cómo la obra nace de la novela. Entonces, acercar el capítulo de la novela con la canción correspondiente y ver qué tal, qué impresión queda, ¿no? Y me parece fuerte la emoción, el sentimiento que se genera eh, haciendo seguir las palabras de esos actores que lo actuaron muy, muy bien con la música, ¿no? Y con las letras de las canciones que hablan del mismo asunto. Es una forma de arte multimedial, tal vez, ¿no? O sea, es a la vez escritura, literatura y a la vez música, canto, etcétera. Es todo junto aquí. Y también imágenes, porque aquí en el libro que se tiene también están las imágenes, por ejemplo, de la cervecita de cristal, las burbujas, y en las burbujas el avión y el residente, etc. Infatti il cartone animato. Sí, también hay en YouTube algunos textos que han sido, que tienen animaciones de dibujos también ahí, se pueden ver.
Nada, es un manantial sin fin de ideas, de inspiraciones, esta historia del residente. Y como decíamos, también la parte extra musical, sobre todo en la casita, en el tema de la casita, es muy importante, ¿no? Ahí se escucha también la voz de otro señor que lastimosamente ya no está con nosotros, que se llama Chino Cano, y que es aquel que nos ayuda, dice Rafa, pásame la estera, etcétera. Nos ayuda a construir la casita en el estudio de grabación. De Carlos. La casita de Carlos. Sí. Ha pasado tanto, tanto tiempo. Ustedes cuentan cosas que yo ni me acuerdo, ¿no? De pistas, 4 pistas. Y yo tenía Francesco, mi hijo tenía 2 años en aquel momento. Y el recuerdo, o sea, recuerdo la grabación de este disco como el estudio estaba en nuestra casa, ¿no? Por supuesto. Así que todos los días había músicos o gente, Carlos, Juan, que venían y iban, y había lugar casi, me sale la palabra alquímico, ¿no? Ujú. Que se cerraba la puerta y algo mágico pasaba ahí, ¿no? Y después Rafael me hacía escuchar lo que había salido. Pero yo tampoco, cuando Felice y Laura me han invitado a participar aquí, yo tampoco me recordaba que había cantado unas cosas en este disco. Ha pasado mucho tiempo. Pero sí, la cervecita de cristal es un tema que siempre me ha gustado mucho. Lo que puedo decir es que también ¿cómo se dice? Me impegnato, eh, Claro. Forzado. no me sale la palabra en Motivado, castellano. ¿no? No, no, Esforzado le mucho. ha pedido un Y no, esfuerzo. no como esfuerzo, sino me he aplicado mucho Sí. porque me gustaba mucho y tenía o sea, me resonaba en algo, ¿no? Ese tema y así que estoy contenta que lo hice. Sí, ahora Francesco tal vez escuchará seguramente este programa. Ahora es padre, tiene una hija, él. Entonces, la vida es así también, ¿no? El Franceschino que tenía 2 años, ahora tiene a su vez una niña que tiene más de 2 años, Maya. Y Maya. sí. Maya, y que eso es muy personal, pero quiero decirlo que a Maya le canto, es la única persona a la cual todavía canto esa música, ¿no? La música de Rafael o la música de los Andes, que le gusta mucho. Tiene muchísimo oído, muchísimo gusto para la música y baila también esta niña. Ah, vaya. Maya, ¿Qué sí, tal? sí. Sí, Maya escucha la música y Francesco toma la cervecita. Exactamente. Seguramente muchos y muchas piensan qué privilegio que tiene Maya, ¿no? Para tener una abuela que le cante todas esas Sí, canciones sí, apasionantes. y No mira, es sé. un privilegio también para mí, porque, no sé, es una manera de crear una conexión con ella a través de algo que un poco yo lo había perdido, ¿no? Porque cuando, por supuesto, cuando terminó la relación con Rafael, yo perdí toda esta parte también de la música, ¿no? Y nada, es como una manera, ¿no? De conectarme con esto y a través de mí ella también se conecta con su abuelo, que le falta mucho, ¿no? Entonces, lo siento, sí, como un privilegio para mí también de poderle pasar esto.
Y cabe también hacer una reflexión sobre el poder de la grabación, de la música grabada, ¿no? Que queda eternamente. Sí, sí. Eso también me toca mucho porque, bueno, será en un próximo tema, ¿no? Será también la voz de mi mamá. Y así como escuchar la voz de Rafael o tal vez de Giovanni, Vincenzo, ¿no? Porque toda la familia estaba implicada. Sí, los hemos grabado a todos, sobre Sí, todo las voces, ¿no? Las voces sí. son inimitables, son únicas. Y cuando tú escuchas la voz de una persona, realmente más de la mitad de ella está presente. Así que El alma. una de las magias absolutas de este oficio de grabar es justamente que uno trabaja con la eternidad. Sí, verdad. El escuchar, que es la otra parte de grabar, y a su vez lo situado, lo cambiante de escuchar. Nunca escuchás lo mismo, todo el tiempo Exactamente. escuchando diferente. Y las obras de ustedes, los temas que han grabado, tienen esa particularidad. Ayer me apareció un nuevo instrumento, el caso o casu, Ajá. absolutamente inadvertido, hasta, mirá que este disco lo he escuchado una y otra vez, pero tiene eso, lo escuchás de vuelta y aparece un elemento que es, pero, ¿qué pasó? ¿De dónde apareció? ¿No? Si bien lo habían grabado desde hace 33 años, estaba el caso ahí, me apareció Claro. nuevamente. ¿Y lo ubicaste? Sí, ¿no? Sí, 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 ¿qué? Pero todavía me sigo preguntando qué hace el caso ahí. Te lo explico. ¿A qué se El refiere? casú. Eso es, El cactus. no, es una cosita que tú te la pones en la boca y cantas dentro de ella. Y le cambia Te hace una trompetita, parece una trompeta con sordina, ¿verdad? Que es un que le da otro instrumento, color a la voz. claro, es un Ajá. instrumento que se utiliza mucho en la música guaracina, ese tema Ah, es guaracino, pero en este caso le da un color más así, chistoso, ¿no? Irónico a la pieza, ¿no? No es un instrumento de verdad. Y como tanto para cambiar, siempre Rafael que lo hizo, este caso. Y estás escuchando y de repente un corte abrupto y las roncadoras. Qué maravilloso corte. Sí. Acá casi nos ponemos a bailar con Rubén y a descorchar una cervecita porque ese momento es espectacular, ese corte. Y hay algo que quizás estaría bueno que podamos Sí, considerar. porque, perdón, no es un corte solo musical, ahí se abre una escena. Antes estábamos construyendo una casa y ahí se abre el cortamonte, que es como correr la mirada hacia el otro lado y ver una fiesta en plena actividad, ¿no? Que la vimos Y y que la grabamos. claro, que la hicimos de verdad. El Carlos creó el guión. Pero la vimos de verdad. Ah, sí, la vimos En en Lima. Lima, claro, la vimos, claro, claro. Pero de esa que está ahí, el Carlos armó todo el guión y nosotros tuvimos que actuarla, la fiesta, ¿no? Y ahí también se pueden descubrir cosas. Aquí lo tengo todo transcrito el guión, pero me costó transcribirlo. Y quería decirte también que la música andina es un poco toda así, ¿no? Si tú trabajas sobre los documentos originales, es exactamente como tú lo dices, el documento está ahí, perenne, siempre ahí, y es siempre el mismo, pero tú caminas y a medida que vas avanzando, vas escuchando, descubriendo, se te abren panoramas, paisajes, ¿no? Que antes no percibías. Si uno toma el CD, mira, ve una lista de temas, pero Claro. cuando abre el librito, ve entre líneas, así como cuando uno vuelve a escuchar y escucha entre líneas acá hay otros nombres complementarios de cada uno de esos temas. Digo, en el caso de Cuatro Esteritas es Mi casa en Lima y en el caso de Sí. Cerveza de Cristal es La despedida.
a eso le gustaba mucho a Rafael poner títulos, ¿no? Y que sean sugerentes, o sea, completos, que no dejen cosas enigmáticas, que sean muy claros, ¿no? Y entonces, claro, pero todo eso también lo aprendimos escuchando música andina nosotros, te digo, porque ahí es donde haces la experiencia de descubrir nuevas cosas escuchando siempre las mismas. Es una experiencia sorprendente, extraordinaria, una de las cosas más bellas de la vida, ¿verdad? Este libro está agotado, pero se puede. Cristian Pino Vergara es el responsable de una eventual reedición de este trabajo. Depende también de si lo vendemos o no, de si hay pedidos. Pero sería bueno que se imprima nuevamente. Aquí tenemos la novela, tenemos una introducción de Carlos, nueva, una introducción mía nueva, la premisa de Giovanni que está en el CD, y después tenemos la novela entera que jamás se había publicado, y todo el cancionero, o sea, todas las letras de todas las canciones del disco, y cuando son en idiomas nativos traducidas al castellano. Y todos los dibujos que yo hice en toda mi vida con respecto a este trabajo, ¿no? Hay varios. Ese, por ejemplo, es el pueblo de San Mateo. Creo que es importante también nombrar al Mitchell, que hizo un trabajo de edición de mucho tiempo, con miles de correcciones que le hicimos y le dedicó cariño y tiempo, y creo que es importante para ese librito agradecerle a él también, que estuvo mucho tiempo dispuesto a hacer las 10.000 correcciones que le pedimos. Claro, claro, claro. Son operaciones culturales, como esa misma escucha, por lo cual siempre debidas a la buena voluntad de gente virtuosa que lo hace principalmente o totalmente, a veces, muchas veces, por pasión y no por otra razón, ¿no? Son producciones pobres, todas inclusive esta misma escucha, pero todo lo que ven ha sido sacado con 2 liras, 2 pesos. O sea, pero eso demuestra como también con poquísimos recursos se pueden hacer cosas importantísimas que quedan también en el futuro, para el futuro, y que nos pueden guiar, ¿no? En momentos de gran crisis cultural como es ahora. Querer, saber, ¿no? Claro. O sea, Hay que estar muy determinados. trabajar en eso también es toda una labor, es todo un sacrificio. O sea, grabar un disco no es una cosa fácil. Entonces, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Porque a raíz de qué nació esta canción de Guantes Blancos. Creo que lo que me acuerdo fue a raíz de que conté una parte, les conté a ustedes una parte cuando ya comencé a trabajar, mi primer trabajo como doméstico acá, como fiso, ¿no? Como dicen acá. Sí. Badán, no. No, Doméstico. Doméstico, ¿no? Doméstico. Y bueno, sí, nunca he trabajado, he hecho ese tipo de trabajo, y me decía la señora que ellos eran los marqueses, ya esa palabra marqueses que pertenecían a esa élite de reyes, y para mí me hizo sentir de lo que ya me sentía un personaje humilde, y ya me convertí en hormiga, dice rey. ¿Y qué tengo que hacer acá? Y tenía que limpiar, tenían armaduras, dice que tenían terrenos, y bueno, comencé a mirarlo como si fueran grandes personas, ¿no? Pero dentro de las vivencias que estuve ahí, la que más me llamó la atención, que les conté, que hubo una vez una cena
de importante que tenía que ponerme mi chaqueta blanca con los botones de plata y que ya estaban previamente contados, me advirtieron que están contados. Y después tenía 6 perros y una de las cosas que me... Sí. Estaban viejos, me Así sí, acuerdo, no, pero que estaban todos cosidos. esa pequeña anécdota de los perros también que era para resaltar era porque me decía que baña a los perros, por favor, si tienes tiempo, bañas a los perros, eran 6 perros. Y decía, pero yo no tengo tiempo para bañarme, yo tengo que bañar a los perros. Bueno, esa era otra cosa. El caso es de que el día de la cena central, que venían invitados de la misma élite, y yo tenía que estar bien preparado, bien cambiado. Y el caso es de que hizo un plato que se llamaba, que para nosotros no le decíamos causa, para ellos no sé, pero era una especie de una pasta de papas con relleno al medio. Nosotros le decimos causa, es parecido. El caso es de que sirviendo y llevando los platos, sirviendo la mesa y todo. En una de esas, cuando regreso, veo que el perro estaba estaba lambiendo, ya estaría partido un buen pedazo. Las presas. Y le digo, señor, de que el perro ha subido y ha estado comiendo de él. Y ahí quedaban pelos del perro. Yo de hecho que seguro que voy a tener que botarlo. Y la señora me dice, ya no te preocupes, ya trata de sacar los pelos. Saqué los pelos. Y a la hora que había un primer plato, la ensalada y el segundo, y le tocó el turno a la causa que yo le decía. Y yo, todo elegante, así a ritmo de vals, todavía así, señora, prego, tal esto. Y la gente, que llegó la villa, sí, prego. Comenzaba primero por el marqués, después El marido. el marido, así en orden jerárquico del hijo, después la señora, la hija mayor, la que sigue, los invitados. Y y bueno, me dijo, si queda algo, siempre ofrece. Ya previamente me había dicho, ofrece un poquito más. Prego, alcohol, un poco. Cuando le tocó el turno a la marquesa, que ya sabía este desarreglo, le digo, prego, señora marquesa. Digo, no, gracias, no, gracias, Carlos, yo como solamente ensalada. Ay, pucha, de entre mí decía, qué tal es Reyes, qué tal es Marqués, qué tal. Y bueno, el caso de que ella no comió porque ella ya había visto que los perros era la criminal, ¿no? Claro. La que había, y bueno, le servía lo demás todos contentos, comía bueno. Los sí, hijos, el marido, no perdonó a nadie. Y al marido, ¿no? Porque cualquiera lo patea por abajo, aunque sea no Claro. algo, ¿no? Todos comieron menos ella. Y eso fue lo que me impresionó tanto, y uno que idolatra a los reyes, esa gente, esa élite, y eso le conté porque me sorprendió tanto, y le conté a Rafael o a ti, no me acuerdo. Sí, a mí. Y ellos los convirtieron en una Claro. historia. Y ahora, después ¿cómo se Claro puede? que para hacer ese trabajo en el momento para servir la mesa, se tenía que poner los guantecitos blancos que estaba ubicado. Guantes blancos, porque sí, aparte aparte de los botones de plata, que ya Carlos, ojo que hay 34. Sí, no se preocupen, señora. Los guantes blancos, también blanquitos. O sea, toda una escena de lujo, pero una escena de lujo, pero el contenido el contenido era carne. Sí, asqueroso, ¿no? Sí, asqueroso. Había una mosca en esa reunión. Y esa historia que la convirtieron ellos en canción, me sorprendió. Ese es un guión genial, ¿no? Pero para ponerlo en escena, en un disco, o sea, solo con sonidos, ¿cómo se hace, no? Y bueno, hicimos algunas cosas. Primero, escoger un estilo musical, que es la chuscada, que es una música del norte del Perú muy rápida, porque todas las cómicas, ¿cómo se llaman? Cómicas. Las graciosas. Sí, lo irónico, lo humorístico. Las películas humorísticas, ¿no? En blanco y negro de comienzos del siglo pasado,
eran aceleradas, ¿no? Entonces se necesitaba un ritmo rápido y también fue un poco acelerada por querer de Rafael la voz del Carlos, de algo de un cuarto de tono, algo así, no mucho, pero un poco sí. Y entonces, y en cambio, la voz de la marquesa, que es nada más ni nada menos que la voz de la mamá de Paula, que habla en italiano y dice, no, gracias, Carlos, con su voz acompasada que tenía, ¿no? Esa voz sí, Típico de una patrona, ¿no? sí que no está, sí que no está acelerada, ¿no? Y después poner los aullidos de perros de verdad, ¿no? Eh, el ruido del perro lamiendo La comida. la sopa. Y nada, el kazoo nuevamente no podía faltar porque justamente está ahí para recalcar la ironía, ¿no? De la situación, lo irónico. En el riff, ¿no? El riff, Marquesa, ¿qué tal barbaridad? Marquesa, Marquesa, ¿no? Nobleza, Marquesa. Y nada, esa canción es la que prefería mi papá, lo estaba recordando Laura, que se cagaba de Le la gustaba, risa cada vez que sí. escuchaba esta Cuando canción. escuchaba el perro se ponía a hacer lo mismo. Le Y, gustaba demasiado el perro. y encima escuchaba la voz de su consuegra, que hacía de marquesa, y eso le gustaba muchísimo, de verdad. Sí, Claro. Claro, tu papá escuchaba. no, era su Mi papá papá. y la consuegra era la mamá de la Paula, porque era Ah, Jaime y ya, Paula ya. estaban casados. Y se hizo todo así, ¿no? Con lo que había, ¿no? Esa obra se realizó con lo que había. Por ejemplo, en la parte del soggiorno se escucha una voz de carabinero que habla en italiano en un momento. Ese carabinero era ni más ni menos que el portero de nuestra casa, que lo llamamos una tarde, ven un ratito arriba, ¿por qué no me dices esta frase en el micrófono? O también la azafata que habla Pájaro de lata. sí, es una amiga que, puesto que es italiana, pero nació y vivió mucho tiempo en Vancouver, así que habla perfectamente el inglés. Pero también le gustaba la música andina y sabía un poco de castellano y entonces, ok, ven, grábame esto y cuando dice el vuelo tal de tal, ¿no? Era nuestro propio vuelo. O sea, Lima, Toronto, Roma. habíamos conservado el ticket y es el mismo vuelo. Así es como también se entiende como el espejo, ¿no? El espejo es total, o sea, el vuelo del residente hacia Italia es el mismo vuelo del italiano Que se va hacia a los Los Andes, con la diferencia que nosotros íbamos por nuestra propia voluntad a conocer y con una vuelta segura, en cambio el otro es un viaje de no retorno, ¿no? Un viaje dramático. Pero todo se hizo así, utilizando las personas que ahí estaban disponibles. Y quería añadir un par de cosas. Me olvidé cuando hablé de los productores, me equivoqué con el apellido de Manuel. Manuel Vázquez Ávila y Roberto Escobar Rivero fueron los dos productores de la obra en su versión original. Y después me olvidé de mencionar la señora Redina Jaime Flores, que es la que habla en el quechua migrante y también en esa conversación en la cola antes de pedir el soggiorno, el permiso de estadía. En el caso del permiso de estadía, que se llama, que los peruanos llaman soggiorno, distorsionando una palabra italiana que es soggiorno.
que significa justamente estadía, ¿no? Permiso de soggiorno. Ahí toda la canción es un pumpín y es toda en quechua, pero tiene adentro muchas palabras en italiano, que son las palabras claves del provinciano que viene aquí. La ley Martelli, el soggiorno, etc. Y es un juego poético entre italiano y quechua, muy divertido también. El último tema sería con arpa y violín y resulta que hay dos violines. Creo que Laura o yo, bueno, no sé quién grabó primero, pero grabamos por separado, cada uno un violín y después no se sabía cuál eh, mantener, ¿no? Y al final creo que se decidió, bueno, los vamos a dejar los dos, ¿no? ¿Fue así o...? Sí, no, eso no me acuerdo, pero quedan bien juntos, yo Sí, creo. sí, 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 Puede porque ser. es un poco inusual al unísono, así. Sí, creo que fue la consecuencia de esta, ¿cómo decir? Incertidumbre. Sí. Wow, sí, no me acordaba, pero sí, lindo porque de hecho hacemos cosas un poco diferentes y se encajan muy Claro, bien. sí. Hablamos con Rubén, este último tema, el Ripuk Urpitucha, y hay una inflexión de la voz, hay una apuesta de la voz como arriesgada, ¿no? Ahí. Lo que nosotros hacíamos a veces en estos casos era buscar la solución directamente frente al micro, ¿no? Para que saliera bien un canto, ¿no? Y en este caso era muy importante el aspecto dramático y solemne de esta canción, que prácticamente nos habla de la decepción del residente después de haber viajado, de haber cruzado el océano, buscando el progreso, ¿no? Buscando la modernidad y se encuentra con nada, con los bolsillos vacíos. Y ahí la conclusión es muy importante, ¿no? Digamos que volver al huérfano pajarillo ya es un retorno, ¿no? Y después las palabras finales, donde hay un error de castellano imperdonable, porque digo repensamientos, que es una palabra que en castellano no existe. Eh, Prácticamente el Carlos dice, tal vez un día de estos me devuelvo a mi casa en Lima, ¿no? Con los bolsillos vacíos. O sea, es decir, romper completamente el sueño del mundo de los ricos, ¿no? Del peruano que viene aquí. Pero con el corazón henchido de emoción, ¿no? Me vuelvo a mi casita en Lima sin ripensamenti, o sea, sin remordimientos, ¿no? Sin ningún tipo de remordimiento. Y esa es un poco la moral de todo el cuento. La moraleja. La moraleja, sí. O sea, que un peruano se da cuenta de lo que tiene a nivel cultural solamente a la distancia, cuando lo pierde, cuando empieza a perderlo. Y entonces recién toma conciencia de lo que es y de lo que vale lo que tiene, ¿no? Y ojalá hubieran razonado así muchos peruanos que han venido, pero de hecho no fue así. Pero sí, ese disco, esa obra es muy querida en Perú. Aunque los peruanos siempre se expresan poco, ¿no? Pero yo sé, estoy seguro que la tienen muy presente. Por ejemplo, estamos en contacto con la familia de Manuel Chaprado, que es un importantísimo guitarrista puquiano, una referencia
en el Perú y ellos, por ejemplo, eh, consideran este trabajo como una de las máximas realizaciones a nivel de música peruana, de la historia de la música peruana. Así que, por lo menos, en Perú reconocieron el trabajo. Ahora queda ver si aquí también, poco a poco, lo reconocerán los peruanos de aquí, porque en realidad el hermano residente habla de una identidad que no es la identidad peruana, es la identidad del migrante peruano. En la identidad del migrante está también toda la aventura de la migración, con todas las penas que Aventuras y conlleva. desaventuras. Exacto. Todas las desgracias, ¿no? De también el doble fondo, ¿no? De esa experiencia de viajar sin retorno hacia un lugar que no se conoce. Y entonces es como una identidad peruana, pero 2.0, ¿no? Más grande, más consciente. El único, vamos a decir, tema en vivo de este disco, que es un video de YouTube, el Lata Pilpinto, que ustedes lo tocan, es quizás la única posibilidad en este caso, de este disco, de poder verlos ahí, un tema de este disco, ¿no? Después creo que no hay ninguno en donde suene eh, completamente alguno de los 12 temas. Y eso, ¿cuánto nos ha hecho falta ver y escucharlos y verlos? Y en ese caso verlos tocar, verlos sus manos, ver los movimientos. Y yo creo que seguramente ese como el video de concierto equinoccial con Maldi, ha sido sumamente exprimido, ¿no? A la hora de verlos con una buena cámara, con un buen sonido, verlos, cada movimiento, cada sonido. Y eso es fascinante de este disco, por lo menos tener ese extracto en vivo. Sí, es un recuerdo también que queda de Rafael muy, muy lindo, que él es quien toca. Obviamente, muchas de las piezas hubiera sido imposible armarlas en vivo, porque tenían orgánicos y eran difíciles de realizar en vivo, ¿no? No fáciles. Pero sí, efectivamente faltó ese elemento en nuestra historia como artistas. Faltó la música en vivo, de verdad. Y eso se puede poner remedio de alguna manera todavía, quizás. Mejor tarde que nunca. Sí, estamos trabajando en ello, nosotros dos aquí. No sé si Claudio ha tocado mucho más que nosotros en vivo, me parece. Después de Genial. 35 años, ¿la voz era la misma? Sí, las voces quedan bastante similares. La tuya también. Grábate cuando cantas y ¿Es ahí... Carlos? ¿Qué dices? Pregunta si después de 35 años la voz queda la misma. Ah, no sé. Bueno, al hablar sí es igualita, Por Paula. eso. Hablar sí, cantar no sé, sí. Cuestión de ensayar. A propósito de esta, digamos, de esta conversación con respecto al video y, digamos, a esto de que si ya no cantas como antes o no cantan como antes o no tocan como antes, de todas maneras quiero hacer presente una palabra que se está, digamos, obviando, que no se está haciendo presente y que quisiera decirlo en pocas palabras, ¿no? Digamos, llegar a esa conclusión. Si nosotros estamos, digamos, nosotros, el migrante, ¿no? Este es un punto de referencia, este es algo que en la cual, si nosotros seguimos girando en torno a alrededor de este cassette, seguramente que
la cultura siempre la tendremos o lo haremos durar en tanto que giremos en torno a esto o alrededor de esta caseta, de esta música. Y ahora, ellos, ustedes, en este caso, el Trencito de los Andes, lo hicieron de un modo u otro en diferentes grados, pero siempre estamos hablando de que el grado máximo era Rafael, Felice, los dos, y seguido de ustedes, que es la pasión. Lo han hecho con tanta pasión en aquel momento. Y si estamos haciendo ahorita en estos momentos un resumen, ¿no?, de la historia del Trencito de los Andes, llegamos a la conclusión de que en estos momentos actualmente están representados ustedes mismos, ¿no?, tu Pablo, tu Claudio, por ellos, ¿no?, por Felici y por Laura, que a este punto la palabra que justamente estaba diciendo, que es la pasión. Entonces, esta caseta, nosotros como en Miranda estamos, giramos alrededor de esta caseta, pero la pasión que tienen ellos es lo que esta caseta gira en torno a la pasión que tienen ellos. Que gira. Es una metáfora en la cual es comprensible y es por eso que nosotros hemos venido, porque tenemos bastante presente en todo el sacrificio que han hecho ustedes y lo están haciendo todavía ellos en difundir una cosa tan hermosa como es la cultura viva de la gente de los Andes, que no es fácil para nada. Bueno, es lo que yo quería hacer presente, que es la pasión que en este caso ellos tienen, y es una cosa digna de valorizarla, de valorarla más que todo, y haciendo presente ahora. Rafael era, digamos, la cabeza, y ustedes han sido, digamos, la otra parte de este maravilloso cuerpo que se llama el Trencito de los Andes. Quería decir algo sobre la pieza del aeroplano en vivo, porque ahí en vivo hay una parte que no figura en la grabación, ¿se han dado cuenta? Esa que dice, ¿qué te pasa, corazón? Esa es un guayno tradicional original sacado de una grabación del Incari de los años 70, que fue prácticamente la inspiración para que Rafael compusiera el tema del aeroplano, con ese mismo acompañamiento de guitarra que él hace. Solo eso. Y a mí me parece sublime también la letra, ¿no? Y entonces no pudiendo poner el solo en armónicas, le pusimos esto como solo, ¿no? Como variación del tema y quedó hermoso. A veces uno en el tiempo piensa que lo que hizo ya desapareció, pero veo que está, como dicen en Perú, vivito y coleando. Así que si se trata de volver a hacer algo, seguramente voy a estar dispuesto. No sé si la voz será la misma de hace 30 y cuántos años. Pero como mayordomo no necesita voz. Ya imaginarme nomás, ya me viene la garraspera y porque veo que ahora que lo he escuchado después de tiempo, Guantes Blancos, era agudo y me había olvidado que Que se había Rafael acelerado. me quería tanto que me subió las revoluciones y me acabo de acordar. Pero también me he dado cuenta que está, sí, me agrada, sí. No porque sea yo, me parece muy, muy bonito, muy artístico. Puedo contar que cuando, bueno, Rafael tuvo, con Felice, no sé, tuvieron la idea de acelerar y, bueno, el Carlos lo había grabado bonito, con un tono
de hombre, digamos, y cuando lo escuchó acelerado, se puso un poco así, un poco mal, dijo, pero que voy a parecer una mujer, ¿qué va a pensar la gente de mí? Y pero nada, no, sus No, pero problemas lo aceptó, lo aceptó. al final, sí, al final, bueno, tuvo que aceptar porque no había cómo Bueno, yo me sentía también, cambiar idea. ¿cómo se llama? Una pieza de un laboratorio, así que tenía que seguir mi curso nomás, Claro. según los que dirigían. Sí, sí, sí. Pero Pero tímidamente sí, dijo, sí, pero ¿qué va a pasar? La gente que va a pensar de pero mí. sí, no, pero sí me emocionaba trabajar con ustedes, siempre me emocionaba. Y lo que hacía también era lo que sentía, ¿no? Aunque técnicamente yo no soy preparado, pero el oído creo que lo tenía para... No, pero estamos hablando de talento. Ya está con talentos, Ya ya... mucha modestia tampoco no va, ¿eh? Talento No, y yo natural. de mi parte les Es, agradezco mucho por este trabajo que hacen, porque me parece muy, muy muy constructivo, importante, muy... muy positivo, porque pienso que habrá gente que descubrirá más cosas, porque en verdad si uno profundiza en Tresito de los Andes se encuentra tantas cosas bonitas, un universo de lo que es el mundo andino y seguramente enriquecerá especialmente a la gente que viaja o que pretende viajar o que ya viajó o el caso mío como que estamos en el dilema que tienen muchos si regresar o no regresar y esa es la otra parte, es la segunda parte de Hermano Residente. Seguramente habrá novedades. Muchas gracias por mi parte. Tomo dos. Ajá.